Amigos, muy buenos días. Estamos con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot. Son varias las radios que están enlazadas en este diálogo que vamos a sostener junto a Rodolfo Vaquerizo y Alcides Montilla, aquí con el señor alcalde. Muy buenos días. Quiero iniciar, señor alcalde, con una información. Tengo conocimiento que, por ejemplo, se está presionando por parte de quienes tienen ahora a cargo de la construcción del nuevo puerto en el sector de Pozorja, presión a los puertos existentes en Guayaquil. Yo recuerdo que siempre habló usted de construir un puerto de aguas profundas en Pozorja, pero que era complementario con los que ya actualmente entran en Guayaquil, incluido el puerto de Guayaquil. Quisiera, señor alcalde, que nos diga qué es lo que está sucediendo alrededor de esto. Un buenos días muy cordial a todos quienes me escuchan. Mire, las reglas de convivencia tienen que existir. Hace algún tiempo, usted recuerda que ciertos puertos privados siempre les preocupó y soterradamente combatieron algunos de ellos la existencia de un gran puerto de aguas profundas que Guayaquil y el Ecuador lo necesitaban y lo necesitan. Vino una larga historia que ha tenido un final tardío pero feliz. Se decidió que el puerto sea en Guayaquil, en Pozorja, que lo haga la empresa privada como tiene que ser para que el gobierno, menos en estas circunstancias, no invierta plata en ello. Ahora, los señores que van a hacer ese puerto pretenden, por ejemplo, yo también he oído y leído lo mismo que usted indica, que el canal no se drague. Es decir, que los puertos que existen en Guayaquil, prácticamente por falta de acceso, ya que el canal se va llenando de limo, de arena, fracasen. Es decir, ¿qué buscan en el fondo? Hablemos claro, un monopolio. Y eso no se puede permitir. Ningún gobierno puede permitir eso. Ningún ciudadano puede tolerar eso. Un verdadero empresario no puede pretender eso. ¿El puerto se necesita? Claro que se necesita. Será un gran motor de desarrollo del país, no solamente de Guayaquil. La inversión privada es necesaria y bienvenida. Está hecha para tener seguridad jurídica, por cierto. Para tener ganancias, por cierto. Para abusar, no. Para perjudicar, no. Para hacer un monopolio, no. Los puertos tienen que existir todos y todos tienen que ser complementarios y competitivos. De eso se trata y eso tiene que quedar absolutamente claro. ¿Qué es lo que va a hacer los el ciudadanos municipio de ni el Guayaquil y gobierno el alcalde para que esto no ocurra? Decir lo que estoy diciendo. Con la misma fuerza que defendimos la obra y la ejecutoria y la seguimos defendiendo, tenemos que decir que eso no implica que se consagre un abuso de ningún tipo. Aquí no se puede defender ningún monopolio, ni el de los puertos anteriores al que se va a hacer cuando se oponían a la competencia, ni el del nuevo cuando quiere, abusando de la situación del país, poner condiciones de ese tipo para invertir. Aquí quieren invertir, bienvenidos. ¿Quieren seguridad jurídica? Bienvenidos. Se necesita la seguridad jurídica. Se necesita un esquema de rentabilidad. Quieren un monopolio, quieren perjudicar. Además, ¿cuánto le costaría a todo el Ecuador? Porque no se olviden ustedes que por los puertos que hoy existen en Guayaquil se exporta y se importa el 84% de la carga no petrolera del país. ¿Cuánto le costaría moverse hacia Pozorja a todo el que no deba moverse, a todo el que no quiera moverse? Porque la libre competencia es tener más oportunidades para hacer lo que el gerente de una empresa o los dueños de una empresa creen necesario. ¿Quién es el beneficiado de todo eso? El consumidor. El consumidor. Eso atenta contra el concepto. ¿Quién va a dragar el canal para que siga siendo operativo el puerto de Guayaquil y los 13 puertos privados? En principio, se está gestionando como siempre debió ser,
el concepto de que se concesione a la empresa privada, pagando los navieros, no el Estado local ni nacional, pagando los navieros, que son también beneficiarios del tema, porque a mayor profundidad, más carga en los mismos buques o buques más grandes y por lo tanto carga más barata y por lo tanto mayor utilidad. Está bien, tienen que pagar. Pero cuando se encuentra por fin la luz en una parte del problema, entonces no falta un grupo que tiene apetitos que el Estado no puede consentir en eso. Yo soy un hombre de empresa privada, pero la empresa privada tiene un concepto. Nace del riesgo y de la competencia, pues. Y estamos hablando no nace de del monopolio y de garantías injurídicas como esa, pues. Grupos ecuatorianos y extranjeros. Yo prefiero hablar de inversionistas. Señor presidente, buenos días. Buenos días, Rodolfo. Oiga, veo que esta vez, a diferencia del clásico del miércoles del 2014, sí está bien usted, oiga. No se le ha puesto amarillo esta parte. Hay que cortarse el pelo de vez en cuando. Oiga, aunque a usted le falta, pero bueno. Pero bueno, ¿cómo? Oiga, el antecedente, pues, Tababela exigió en una parte del contrato de construcción que en un radio, no me acuerdo de cuántos kilómetros, no se permita la operación de ningún aeropuerto. Iba con dedicatoria, la Tacunga. La Tacunga, claro. Lo que pasa es que los de la Tacunga parece que han tenido los que sabemos bien puestos. Yo no dudo de que usted los tenga bien puestos, aunque esté amarillo. Pero bueno, y no pasaron, porque la Tacunga, claro, la asfixiaron de otra manera. Cuando a mí alguien me dice, perdone por la pregunta impertinente, yo siempre he respondido, no hay preguntas impertinentes, hay respuestas impertinentes. No hay exigencias impertinentes. Los empresarios son así. La impertinencia es que la autoridad rectora, un gobierno local, provincial o nacional, acepte la exigencia impertinente. ¿Y quién va a aceptar eso? Bueno, nadie debe aceptar eso. Nadie debe aceptar, pero debe quedar claro eso. De una vez por todas debe quedar claro. Porque eso causa una sensación adicional de inestabilidad, de incertidumbre y de inseguridad jurídica que hace daño no solo en los que van a invertir y todavía no invierten, sino en los que ya invirtieron y tienen temor a seguir funcionando. Vamos a avanzar en otros temas, Alcides. No, para terminar con este tema, el gobierno había anunciado que para terminar este mes de septiembre, este primer semestre, o sea, ya en junio, iba a firmar el contrato con la Deep World, ¿verdad? Y extraña porque estos cuestionamientos que estás haciendo, el gobierno no ha dicho absolutamente nada. No entender que está aceptando entonces las exigencias de la Deep World. Yo no quiero adelantarme a decir eso porque yo no creo. Una cosa es tener discrepancias y las tengo y es conocido. Y otra cosa es pensar que el gobierno vaya a aceptar eso. Yo quiero no creer y no creo que el gobierno esté dispuesto a aceptar un monopolio que además liquide los puertos de Guayaquil y que liquide la actividad económica y encarezca todo el movimiento de los bienes en el país. No, pues eso es una imbecilidad. Bueno. Sigue con tenemos otros temas. Se está discutiendo en la Asamblea Nacional, o se está reactivando, porque esto empezó en el mes de mayo del año anterior, la ley de ordenamiento territorial y uso de suelos, ¿verdad? Ya se han escuchado algunas ponencias de los asambleístas, algunos a favor y otras en contra. Finalmente, usted también, el año pasado también hizo declaraciones sobre el particular. Y las voy a volver a hacer hoy día. ¿Usted va a ratificar entonces que esa ley es inconstitucional y que se va a declarar en rebeldía y que no la va a acatar? Mire, hay municipios, y esto hay que dejarlo en claro, que violan la ley, que juegan con el uso de suelo, que propician cosas que no son convenientes para sus propias ciudades. Usted me pregunta, ¿eso está bien? No, eso está mal. Usted me pregunta, ¿debe haber una ley que sancione eso? Sí, debe haber una ley que sancione eso. Porque no solo los municipios, los alcaldes, el presidente, los prefectos. Cuando alguien viola la ley, debe ser sancionado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que crean un ente sancionador que nace del Ejecutivo. La sanción debe ser impuesta a quien viole la ley, incluso en esta materia, a través de la justicia ordinaria, pues. Entonces, el atentado contra la autonomía no es que los alcaldes tengan impunidad, pues eso es un absurdo. Es que la sanción venga de una función del Estado que no tiene por qué intervenir en esto. Es como si nosotros viésemos los organismos, los gobiernos autónomos descentralizados, viésemos falencias
en el Ejecutivo y pretendiésemos sancionarlas nosotros. La falencia tiene que ser sancionada. El juez es el que tiene que sancionar. La función judicial, la función contencioso administrativa, pero una función de juzgamiento, no una función ejecutiva que tiene el fin oscuro de ejercer presión a quien se deje presionar. Punto 1. Punto 2, me ratifico en lo anterior. Esa ley es inconstitucional. La Constitución dice que aquello que se dicta, prescribe, se promulga contra la Constitución carece de eficacia jurídica. Esto no es cuestión de rebeldía, es cuestión de cumplir con la Constitución. Yo no puedo aceptar eso porque eso es inconstitucional. Y lo inconstitucional, la Constitución me prohíbe obedecerlo. Así que lo que le dije hace un año se lo vuelvo a decir hoy día. Alcalde, hablando en castellano, yo no le voy a parar bola a eso. Además, como yo no violo la ley, yo no tengo ningún problema. Con lógica y sentido común, vemos que el colectivo tejido social, luego de recibir por parte de la autoridad la decisión esta de que sea el 10 de julio la consulta popular sobre los pasajes. Digo con sentido común y lógica ante el momento que vive el país, ha señalado pues que no cabe en estos momentos una consulta y están planteando eso, por supuesto, a las autoridades, Consejo Electoral y también a la Corte Constitucional. Gastarse, tirarse más de $6 millones actualmente cuando hay gente que no tiene dónde dormir y no tiene alimentos, entonces no cabe. ¿Cuál es su criterio? Porque siempre, es el colectivo como siempre hay una palabra que para mí debe regir la vida de los pueblos colectiva e individualmente, se llama equilibrio. Por cuidado llevamos ese razonamiento que parece lógico a decir, como estamos en crisis, ¿cuánto va a valer el proceso electoral? De decirte, no lo hagamos, el proceso electoral. No, no es lo mismo, pero pongo la exageración para entender dónde vamos. Es lógico que el pueblo decida lo que tiene que decidir, no vamos a ir a esos antecedentes. El colectivo que planteó la consulta no solo que ha cumplido al pie de la letra todo el procedimiento, sino que es el primero que logra, y ese es un hito importante, que una consulta de iniciativa popular se consolide. Eso es un hito importante que dice bien de quien lo pidió y de quien lo tramitó, porque también el Consejo Electoral, y hay que dejar las cosas claras, también ha cumplido con todos y cada uno de los procedimientos y en este sentido ha honrado el quehacer democrático. Jugó limpio. Jugó limpio. Se da una coincidencia desafortunada. Viene la consulta en medio de una crisis, en medio de un terremoto, donde $6 millones, que ojo, no los paga el colectivo ni los paga el municipio, los paga el Estado ecuatoriano, tendrían mejor destino si se usan en la reconstrucción de Manabí. Pero hay algo importante. A estas alturas, 14 meses después del hecho generador de la consulta, existen 21 sondeos de opinión que dicen con claridad lo que la gente quiere. Entonces, a mí me parece prudente lo que el colectivo sugiere. Simplemente yo he dicho, esa decisión tiene que pasar por la aprobación del Consejo Electoral y quizás de la Corte Constitucional. Entonces, nuestra posición está clara. No es el momento para hacer eso, más aún cuando sabemos lo que piensa el pueblo. Pero puede obligar el Consejo Electoral a que se haga el 10 de julio. Electoral, yo no digo que pueda obligar, yo creo que no debería obligar, pero si obliga, en todo caso, la responsabilidad del gasto y la responsabilidad del momento ya la tendrían que asumir los que insistan en la consulta. Pero la consulta es buena, la materia es pertinente y no debemos exagerar esto a llevarlo a que por dinero, en un momento dado, pues los procesos eleccionarios también cuestan dinero y entonces vamos a suprimir las elecciones, pues estamos en terremoto, digamos. Claro, pero hay un colectivo, Rafael Contigo, que también quiere una consulta que costaría $40 millones. Yo creo que... Yo prefiero hablar de Manabí contigo, pero en todo caso, sí. Como hemos dicho, que actúen con lógica, ojalá que lo hagan también en este sentido. Pero hay un problema, Rodolfo. alcalde, aquí. ¿Cuál es el problema? Yo entiendo el tema humano y todo el rollo, pero el ejemplo que usted pone es clarísimo. Entonces sentar un precedente para que el día que yo entre ahí, entonces no hay elecciones, porque ¿sabes qué? Con una diferencia. Las cosas se hacen como se deshacen. Exactamente. Si quien pide opina que no es momento, es distinto que el caso del proceso eleccionario. Solamente lo mencioné porque hay veces uno, basado en un hecho puntual,
actúa con coherencia respecto a ese hecho y no se da cuenta del precedente que crea. Entonces hay que separar las cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. La mencioné simplemente para no incurrir, no quiero que me pongan ese ejemplo a mí, prefiero ponerlo yo. Exacto. El tema es este, no puede hablarse de que en vez de consulta se acepte un sondeo, porque el sondeo no tiene validez jurídica. No tiene validez jurídica, pero este es un tema de opinión, no es un tema de elección, este es un tema de opinión. La gente dice, usted quiere que si los buses, el transporte, sigue como está, ¿se sube el precio? La respuesta es clara, 70% de la gente dice ni un centavo. En un sondeo. En 21 sondeos. En 2000 sondeos, pero eso no tiene fuerza legal. Bueno, pero tiene una lógica. Sí. Tiene una lógica y yo creo que la lógica es correcta. Y dice la gente, bueno, si mejoran los buses invirtiendo, si los buses chatarra que cumplen con la vida útil salen del servicio, si se hace un sistema de caja común con paradas que ahorre tiempo, etcétera, la gente dice, estamos dispuestos a pagar 5 centavos respecto a una tarifa que, en honor a la verdad, tiene 13 años congelada. Es como si a usted no le subieran el sueldo 13 años y le sube la comida, le sube todo. Suena lógico, es una decisión que hay que tomar, pero, repito, aquí tiene que decidir el Consejo Electoral y la Corte Constitucional si la consulta va o no va. Yo creo que ha sido sensible la posición del colectivo a la que yo he manifestado de acuerdo, decir, bueno, en estas circunstancias nos parece que gastar 6 millones de dólares cuando hay todo este entorno de que se conoce el tema, de que hay una lógica, que la opinión es lógica, nos parece inconveniente en el momento, pero evidentemente si el Consejo Electoral y la Corte Constitucional dicen vaya a la consulta, pero entonces que no digan después a aquellos que la han pedido, entre los cuales también estoy yo, ¿no es cierto? No digan que se está auspiciando despilfarrar dinero. Nosotros hemos dado nuestra opinión, no nuestra decisión. La decisión la tienen los organismos competentes, aquellos que en democracia hay que respetar. Pues ese es un problema. El totalitarismo no es solamente malo per se, es malo porque se contagia. Cuando la cabeza se vuelve totalitaria, hasta el dedo chiquito del pie también quiere autonomía totalitaria. Hay partes que son Abogado, para autónomos, que tenga sí, fuerza legal el sondeo que usted ha manifestado, ¿verdad? Cabe que... Tiene que pasar por una decisión del ATM. El Consejo Cantonal necesitará necesariamente que ratifique lo que el sondeo ha dicho, o sea, no va... Claro, tiene que haber una decisión de carácter cantonal. Evidentemente tiene que haber la decisión, sí, es otra cosa. Pero aquí, seamos claros, el colectivo no se opone a la consulta, pues si la ha pedido, pues el colectivo lo que dice, en estas circunstancias hacemos este comentario, tenemos esta posición. Si mañana la autoridad constitucional y electoral dice la consulta va, pues a la consulta se acabó. Sería más lógico y más claro, pero la responsabilidad de gastar y la responsabilidad de llevar a la gente a las urnas en estos momentos para eso ya recaería sobre los organismos del caso. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nuria Villasí, que estuvo aquí el lunes, ya sugirió que ustedes, ¿por qué no suspenden? Ustedes decía todo lo que están planteando en esta consulta. El sentido común no se sugiere, se aplica. Vamos a ver si ellos lo aplican ahora. Claro. Señor alcalde, ayer hubo un acto, presentaron ustedes una vivienda containers, dineros de la Teletón y aporte de los empresarios de Guayaquil posibilitarían el que 50 familias tengan un hogar en Manabí. Se conoce que esto va a ser inmediato en el siguiente mes, de pronto esas 50 casas estarán ubicadas en Manabí. Quisiera que nos amplíe el tema, señor, de qué forma se va a hacer. Esa es una iniciativa, como usted bien lo dice, y yo lo aclaré ayer, es totalmente privada. Mi participación en ella no es a título de alcalde de Guayaquil, es a título de presidente de la Teletón por la Vida, que es una actividad que yo presido hace más de 30 años. Y también están presentes muchísimos empresarios industriales que también tienen un concepto claro de solidaridad, no como opción, sino como obligación. Serán 50 viviendas debidamente equipadas que tienen el concepto de seguridad incorporada. El concepto de contenedor satisface también esa inquietud post-terremoto. Mucha gente tiene pánico de que la cuestión telúrica se vuelva a dar. Entonces, este tipo de situación, inclusive situaciones más duras. Pero aparte de la donación, de la que prefiero no hacer comentarios porque a mí no me gusta hacer publicidad de ese tipo de cosas. Aquí hay un mensaje muy claro y eso es lo importante. La iniciativa. Se pueden hacer cosas en materia de reconstrucción en forma rápida, en forma digna
baratas y bien hechas. Ojalá el gobierno tome esta iniciativa, porque lo que resuelve el problema son las iniciativas de reconstrucción, no 50 viviendas. Yo creo que 50, una vivienda es bienvenida, pero la empresa privada no va a donar 3.000 viviendas o 5.000 viviendas. El gobierno puede hacerlo. Esta es una de las soluciones. La técnica de arquitectura y construcción en contenedores y equipamiento de contenedores es una de las tantas técnicas. Hay en el mundo hoteles de contenedores, oficinas de contenedores, ciudades de contenedores, barrios de contenedores. Pero hay otras alternativas también y pueden tomárselas como provisionales o definitivas. Depende del grado de indigencia en que se encuentre la gente. Depende de la recuperación económica, cuánto demora. Depende de la reconstrucción física, cuánto demora. Lo que hemos querido es, más que donar casas, donar un concepto, donar una iniciativa diciendo se pueden hacer cosas rápido, se pueden hacer cosas bien, se pueden hacer cosas baratas, se pueden hacer cosas dignas y hay que hacerlo. Porque la solidaridad pasiva no sirve, ¿no es cierto? Es como el abrazo cariñoso de solidaridad ayuda, pero con abrazos ni come la gente, ni vive la gente, ni progresa la gente, digamos. Se espera que haya un efecto multiplicador. Se espera que exista un efecto multiplicador. A ver, alcalde, este tema del coletazo, porque fue efectivamente lo que pasó en Guayaquil, fue un coletazo. El Instituto Geográfico ya informó que en Pedernales el movimiento horizontal fue 14.8 metros sobre segundo cuadrado, la gravedad es 9.8. En algún momento alguien sintió 5.8 más para un lado. En Manta fue menos y en Guayaquil fue 0.24. A nosotros nos pegó un movimiento horizontal, que es el que destruye, 20 veces menos fuerte que Manta y Puerto Viejo y 50 veces menos fuerte que Pedernales. La norma de construcción del 2015, la nueva, la que aún todavía ni se aplica bien porque está recién, no cubre eso. A ver, ¿qué hacemos? Las normas de construcción nosotros las hemos ido actualizando permanentemente, pero evidentemente con lo ocurrido, que ya demuestra que puede volver a ocurrir en el Ecuador, un terremoto que hace muchísimos años, décadas, no ocurría. ¿En el 42 fue? Obliga, sí. Bueno, y el del 42, bueno, sí, es el de Ambato. No, el 42 no es de Ambato, el de Guayaquil. También es Pedernales. Sí, el que tumbó los edificios el de Chiriboga. Sí, así es. Ese. Ok, las normas hay que optimizarlas. Entonces, nosotros estamos haciendo una consultoría internacional para que revisen nuestras normas de construcción y nos sugieran adecuarlas a situaciones técnicas que amparen este tipo de hechos telúricos. Y por otro lado, la consultoría va más allá. Hay edificios públicos y privados construidos hace 100 años con normas que... El municipio es del 1929. Ahora, eran épocas donde se tendía a sobrecalcular, porque no habían cálculos exactos, y posiblemente esos edificios tengan estructuras mucho más fuertes que las actuales. Pero ese acero inglés y cemento Ford. Sí, señor. Sí, señor. Y también hay que revisar normas de cemento, también hay que revisar normas de acero, hay que revisar todas estas cosas. Pero esas estructuras a lo mejor tienen que ser fortalecidas, y eso también queremos consultar para poner en marcha ese programa, de manera que esto es dinámico, nadie puede quedarse estacionado por más que crea que se estén haciendo las cosas bien, pero por eso repito, no me gusta usar la palabra actualizar, porque nosotros actualizamos nuestras normas, pero sí la palabra optimizar, pero esa optimización debe venir de criterios técnicos, a nuestro juicio, internacionales, de empresas que tengan experiencia en países donde haya sucedido. Nueva Zelanda, Japón, Chile o California. Sí, señor. Entonces, México. Ese estudio sirve también para otras ciudades del país. Dos temas locales. Sí, es lo que se estudie para Guayaquil y lo paguemos nosotros, lo entregaré a todo el mundo, porque el tema de suelos es muy diferente. No es lo mismo roca que arcilla y humedad y todo lo más. Pero en fin, si sirve a alguien y puede servir a mucha gente, especialmente en la costa ecuatoriana, será entregado a otras provincias. También sin problema. Guayaquil, Daule, el puente que se cayó hace poco y el tranvía, ¿cómo está todo eso?
A ver. También no, la aerovía. Aerovía, sí, aerovía. Empecemos por ahí. La aerovía que va a transportar alrededor de 40.000 personas que básicamente vienen de Durán. ¿Qué diario, semanal, mensual? ¿Qué? No, diaria. Que vienen de Durán y que por lo tanto no usarán el puente de la Unidad Nacional y no usarán la Menéndez Gilbert, y que hoy se toman en hora pico entre 45 minutos y una hora de llegar a la Plaza del Centenario, que es donde va la mayoría de la gente. La mayoría de la gente va al centro de Guayaquil. Ese recorrido lo van a hacer entre 15 y 20 minutos. En ese concurso están interviniendo las dos empresas más grandes del mundo, Doppelmayr de Austria y Poma de Francia. Quiero ser claro, es una concesión en cuanto a la operación. Ellos manejan todo en cuanto a la operación. En cuanto a la inversión, ellos, el que gane, invertirá aproximadamente el 20% y tendrá que financiar al municipio directamente el 80%. Yo aspiro, Dios mediante, pasó la fase técnica, tenemos que notificar los resultados, que sin duda serán positivos porque se trata de las dos empresas más grandes del mundo en este tipo de operaciones. Yo aspiro que la oferta económica la tendremos pronto y que hacia el mes de julio estaremos firmando el contrato respectivo. Por otro lado, ¿tiempo? ¿Cuándo? Julio, bueno, No, ¿cuándo estaría? 2 años a partir de la firma del contrato. O sea, estaríamos hablando de julio del 16, julio del 2018. ¿Él sigue siendo alcalde todavía? Hasta mayo del 2019, si Dios me avisa. ¿2019 fue qué? 2019. Ah, ya. Bueno, escúchenme. A ver, el puente San Borondón sigue su marcha, pese a intentos de ciertas personas que comprendo, pero que actúan definitivamente contra los intereses de la inmensa mayoría de cientos de miles de ciudadanos que necesitamos el puente. Fíjese usted, imagínese, y Dios no lo permita, que se hubiera afectado el puente de la Unidad Nacional en este terremoto pasado. Guayaquil hubiera quedado aislada como hace 60 años. Yo tengo 69 y recuerdo perfectamente cuando se pasaba el río en Gabarra. Y la Gabarra, que suena una definición, que era esos buques de desembarco que se ven en la película, que tiene una popa que se va. Exactamente. La vieja. Quedaríamos en esa situación con una diferencia. Esta no es la ciudad de hace 60 años. Esta ciudad no tiene la población de hace 60 años. No tiene el movimiento de hace 60 años. Y no puede tener personas que piensen como se pensaba hace 60 años. Por eso hemos ganado todos los... No, el puente se está construyendo. Pero verá que el Ministerio del Ambiente le revocó la licencia. Y después revocó la revocatoria. ¿Pero qué hay allí? Después revocó. Tú ya estás como el señor Marañao de Brasil. Yo no le voy a decir qué es lo que hay. Le voy a decir qué es lo que hay. Le voy a decir qué es lo que no hay. ¿Qué no hay? No hay aquí la tolerancia para aguantar ese tipo de situaciones que van en contra de lo que quieren, piensan y necesitan 500.000 de ciudadanos, en un problema que Guayaquil no lo ha causado, que lo causa San Borondón y Daule, y que nosotros lo soportamos, pero somos el gran Guayaquil y tenemos que resolverlo. Aquí ningún capricho, ningún engreído va a detener esta obra. Recurriremos, como nos han citado, a todas partes, engreído do o engreído da, para ser moderno. Está prohibido por la Real Academia. Entonces, bueno, usted y yo podemos discutir eso en otra parte. Pero la obra continúa, la obra se hace no por capricho, es vital, porque es vital la obra. Y no una, deberían haber 2 y 3 puentes más. ¿Cuántos puentes tiene el Sena? Usted que estaba en París varias veces. Muchísimos. 20, ¿no? ¿Cuántos puentes tiene el puente calle? Porque no es un puente ancho, es un puente para darle continuidad sobre el agua a las distintas vías de ingreso y de salida. ¿Cuántos puentes tiene el río Hudson en Nueva York? O el East River en Nueva York. Alcalde, Que los americanos son tontos que hacen puentes por las puras. Alcalde, estamos terminando el diálogo, pero no podemos abstraernos de situaciones nacionales. El Ministerio de Finanzas ha debitado sus 41 millones a las enseguida voy a eso, Armadas solo para responder la pregunta de Alcides con algo muy importante. En tránsito hemos avanzado mucho. Se ha avanzado en romper cuellos de botella, como por ejemplo
el tema de la vía Carlos Julio Arosemena hacia la vía Daule, por poner un ejemplo de aquello. Se ha avanzado en la automatización de todo lo que es revisado y matriculación. Se ha firmado el contrato que ya está venciendo el plazo de implementación, o sea, todavía no se siente la mejora en lo que es control automático de multas. Ya está firmado el contrato. Se ha avanzado en la no interferencia de las intersecciones en las bocacalles, que se está respetando bastante. Se ha avanzado en la no invasión al carril exclusivo de la metrovía. Se está avanzando en el puente, eso es tránsito. Se está avanzando en la aerovía, eso es tránsito. Se sigue implementando en calidad y cantidad y no se está deteniendo el tema de la metrovía. Se tiene que ordenar el tránsito de buses convencionales, normales, a lo que se está diciendo en esa carta del colectivo. Para resumir, una especie de metrovía práctica, encolumnamiento, no guerra por los pasajeros, caja común, paradas cada cierto espacio, construcción de paradas para que la gente esté cómoda. Todo eso está avanzando. Faltaba un aspecto fundamental que tiene una gran incidencia en el tráfico, y es la homogeneizar, coordinar, sincronizar todos los semáforos. Guayaquil tiene semáforos de distintas marcas, de distintas generaciones, semáforos muy antiguos, semáforos muy modernos. No se compaginan entre sí. Parece mentira, no se compaginan entre sí. En estos días vamos a sacar el concurso para sincronizar técnicamente todos los semáforos, para que los semáforos puedan responder. Los suyos y los viejos de la CTE. Sí, señor. A una sola orden. Hoy día los semáforos no responden a un solo cerebro, a un solo control. Eso se está haciendo. Y además, quiero aprovechar la oportunidad. El puente, el paso elevado caído, estará listo en 180 días. El paso elevado afectado, el de la Avenida de las Américas y la Kennedy, estará listo, recamisado hasta el día, 30 días, estará listo para el uso. Pero momentáneamente, y voy a pedirle al ATM que haga una campaña explicativa, el conductor tiene que comprender lo que está pasando. La Avenida de las Américas es una arteria complicada. Hay que tratar de coordinar horarios, hay que tratar de usar el carro lo menos posible, hay que tratar de buscar rutas alternativas. Vamos a hacer una campaña para eso, pero esa molestia pasará. Lo importante es que, señores, 60 años de problemas de tránsito se han asumido con todos sus defectos en el mes de agosto pasado. Y si usted cuenta lo que se ha hecho desde el mes de agosto pasado hasta hoy, y estamos empezando mayo, cuéntelo, súmelo, y va a ver usted la cantidad de decisiones que se han tomado, unas que se han implementado y las demás se están implementando. Usted me ofreció, ¿sí se acuerdan? ¿Vale? La de donde estaba el monumento al general Alfaro, la vuelta gigantesca. Ya está contratada. Esa vuelta que es donde está la escuela Jorge Zavala Vaquerizo, frente a la antigua sede de la Izquierda Democrática, eso se va a hacer una curva amigable, ya está contratada. Yo no me olvido de lo que me comprometo ya a hacer. estamos terminando el programa, señor alcalde. Venga si a la última parte. Claro, sin duda hay pues expectativa, hay una expectativa con respecto al tema, señor alcalde. Han evitado los 41 millones y hay tensión entre los militares y el gobierno. A ver, yo no sé. ¿Cuál es su opinión? De la tensión hay que tener cuidado porque cuando se produce una alta tensión uno le puede dar un derrame cerebral, digamos. Entonces, esto es algo muy sencillo, mi querido amigo. Que el Estado compró caro. Porque por la... un contrato, compadre. Vamos a ir despacito. Porque primero, las cosas son como son. Aquí no hay por qué discutir mucho. También que compró caro que nosotros como municipio expropiamos la tierra al frente, para hacer mucho lote 2 en 20 veces menos el valor. Correcto. La misma tierra. Pero expropiaron. Sí, señor. Ellos compraron. Correcto. Y cuando compraron, pagaron. Y cuando pagaron, yo me acuerdo que alguien dijo, esto es un gran negocio para el Estado haber comprado. Después vino la escasez de dinero y comprendo, hay que ver de dónde se saca el dinero. El problema es que, como dice usted, Rodolfo, aquí se firmó un contrato. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En democracia. En derecho. Usted tiene que ir a la justicia. La justicia tiene que resolver este problema. Yo no creo que el gobierno
carece de razón en lo de fondo, porque sí pagó caro, pero el hecho es que pagó voluntariamente, firmó un contrato, y bueno, y lo pagaron, pues. Ahora quieren retroceder. Entonces, la justicia del precio, las circunstancias tienen que ser resueltas por una autoridad judicial, pues. Ese es lo mismo que la ley de suelo. La misma cosa. Eso no ha acontecido. Lo que pasa es que cuando aquí... Estamos terminando ya. No, perdóneme. Aquí hay un riesgo mayor. Esa es otra cosa. Lo que diga el juez. Sí, pero eso lo tiene que decir un juez. Aquí lo importante no es lo que diga el juez. No es lo que diga el juez. Aquí lo importante es que hay que recurrir al juez. Porque si ese concepto no se tiene claro, usted está apuntalando un concepto totalitario donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Y eso es lo que no se puede admitir aquí. Señor alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y todas las radiodifusoras aquí en la ciudad de Guayaquil. Yo siempre estoy sereno, mi querido Rodolfo.